La eternidad por fin comienza un lunes y el día siguiente apenas tiene nombre y el otro es el oscuro, el abolido. Y en él se apagan todos los murmullos y aquel rostro que amábamos se esfuma y en vano es ya la espera, nadie viene. La eternidad ignora las costumbres, le da lo mismo rojo que azul tierno, se inclina al gris, al humo, a la ceniza. Nombre y fecha tú grabas en un mármol, los rosa displicente con el hombro, ni un montoncillo de amargura deja. Y sin embargo ves, me aferro al lunes, y al día siguiente doy el nombre tuyo, y con la punta del cigarro escribo en plena oscuridad, aquí he vivido. De niño, yo lo pasé bastante bien. En la quinta que mi padre construyó, en el pueblo de Arroyo Naranjo, cerca de La Habana. Él no solamente construyó la casa, sino que también el jardín. Y como mi padre era no solamente un comerciante, era un poeta fundamentalmente, el jardín lo construyó de una manera muy imaginativa. De modo que el jardín era como una especie de bosque, con muchos recintos distintos. Había una parte llena de árboles frutales, un bosquecito de pinos, una fuente. Es decir, había como distintas dimensiones dentro del jardín. De manera que tú ves para un niño un bosque es la maravilla con la cual siempre ha soñado. Y yo tuve la suerte de vivir en un bosque esta etapa de mi vida. Puedo referirte esto y también otra circunstancia curiosa, que fue un viaje que yo di a Francia con mi madre y mi abuela. Y el mayordomo, el maître de hotel, era un italiano que se llamaba Luigi, y su esposa era una francesita muy linda, se llamaba Olga. Y mamá habló con ella para que me acompañara y hablara francés conmigo. Y supongo yo que yo sería mucho más inteligente en aquella época de lo que soy ahora, Julián, porque yo aprendí el francés en 6 meses. Lo hablaba perfectamente. Pero también tú sabes que la pastelería francesa es un prodigio. Y como estos dos jóvenes simpatizaban mucho conmigo, me dejaban hacer lo que yo quería. Entonces me di una atracón de pasteles franceses. Cogí una indigestión que por poco me muero. Y en el hotel aquel hotel del pueblecito se llama el Hotel León. No sé si existirá todavía. Yo recuerdo todavía vivamente la habitación en penumbra y esta muchacha, Olga, contándome los cuentos de Perrault en francés. Es una experiencia para mí inolvidable. Yo creo que me salvó la vida los cuentos de Perrault contados por ella. Y una médica francesa que me recetó una medicina que todavía hoy yo encuentro que es una
con asombro, que eran cucharaditas de champán. Entonces, con cucharaditas de champán y los cuentos de terror, salvé la vida. Y yo pienso siempre que el origen de todo lo que yo he hecho está, mi primer acercamiento a la poesía es a través de los cuentos de terror contados en francés por esta joven. Mi acercamiento al mundo de la cultura en nuestro país no se produjo de una manera convencional, pudiéramos decir, es decir, a través de un interés puramente intelectual. Se produjo a través de la amistad, porque Cintio Whittier, por ejemplo, fue mi compañero de escuela, y unos años después conocí a Bella y Fina García Marruzzi. Bella soy mi esposa, la madre de mis hijos, y Fina es, en mi opinión, una de las poetisas más importantes de la América Latina. De manera que ya tú ves que no tuve el impulso de acercarme al mundo ya de la escritura, no de la poesía, sino de la poesía escrita o la literatura escrita, a través de intereses o curiosidades intelectuales. A través de Cintio Whittier, nosotros conocimos a Lezama Lima. Y de esta amistad surgió lo que, andando los años, se iba a llamar el Grupo Orígenes. Orígenes surge en un momento de gran desaliento y desmoralización de la República, que ahora llamamos pseudo-república, pero entonces era la única que teníamos. Año 1944, coincide con el comienzo del gobierno de Grau San Martín, que fue una total defraudación para el pueblo cubano. Las pocas esperanzas que quedaban cifradas en la figura de Antonio Guiteras, que había sido asesinado en el año 35, y cuyo prestigio le dio cierto relieve a la figura de Grau San Martín, se deshicieron rápidamente, y como todos sabemos, este periodo presidencial, seguido por el de Prío Socarrás, fue totalmente funesto para nuestra patria. Esta desintegración política y moral de la nación, en cuyo trasfondo estaba un total entreguismo a los intereses de los Estados Unidos, hizo que las fuerzas espirituales de la nación se refugiaran en la cultura, en gran medida. Y es en ese contexto que surge Orígenes. Como el esfuerzo de un grupo de amigos que se había venido aglutinando en torno a la figura de José Lezama Lima desde el año 36, 37, cuando todavía nosotros éramos adolescentes, y que se fueron configurando en Verbum, Espuela de Plata, Nadie Aparecía, varias revistas anteriores, pero su verdadera culminación se da en Orígenes. Orígenes siempre creyó, contra todas las apariencias que eran abrumadoras en aquellos tiempos, en lo cubano esencial, y apostó a fondo por lo cubano universal. Creo que a eso se debe, en definitiva, la perdurabilidad de su obra, que además estuvo avalada por la colaboración de grandes figuras de la literatura
universal de aquellos años, especialmente desde luego del ámbito hispánico, pero también grandes figuras como T.S. Eliot, como Paul Claudel, como Paul Valéry, como Wallace Stevens, etc. Fue realmente la mejor revista de poesía de estos años, 12 años, en lengua española. En este contexto, la obra de Eliseo Diego representa la perfección. Desde el principio, desde su primer libro, incluso desde sus primeros libros en prosa, antes de escribir o publicar en verso, desde Las oscuras manos del olvido y Divertimentos, Eliseo es un maestro, digamos, que nació sin aprendizaje, o por lo menos sin aprendizaje visible. Lo que ya dio a la luz desde sus primeros cuadernos fueron obras perfectas. Esa perfección lo ha acompañado toda su vida, pero la palabra perfección a veces hace pensar en frialdad o en algo así como parnasianismo, academicismo, etc. No tiene nada que ver con eso, es una perfección siempre inspirada, como dijo Lezama, una claridad y una perfección hechizadas. Y en su primer libro, que es el libro que realmente se ha convertido en un clásico de la cultura cubana, En la calzada de Jesús del Monte, encontramos, como ocurre con otros miembros de la generación de Orígenes, una poesía de la memoria. Pero de la memoria no solamente como nostalgia, como añoranza, sino como génesis, como genealogía poética de la patria. En la calzada está la evocación de la infancia, de la familia, pero también, y esto creo que no ha sido muy subrayado, una concepción histórica a través de la poesía de los orígenes de nuestra patria. Esta calzada, vieja calzada cubana, tú sabes que une a la ciudad con el campo. Y yo la veía como una especie de arteria que le daba vida a la ciudad. La imagen de las personas caminando, los carros, los tranvías, los camiones, todo esto me era como una especie de imagen de la circulación de la sangre. Era como si allí estuviera de alguna manera en pequeño la vida toda del país. Y la conexión de nuestra civilización, de nuestra cultura con todo el pasado del que nos debemos. Y ese fue el impulso que me llevó a escribir este libro de poemas, que para mi satisfacción aún hoy en día es leído con agrado por los jóvenes. Por la calzada de Jesús del Monte transcurrió mi infancia, de la tiniebla húmeda que era el vientre de mi campo, al gran cráneo ahumado de alucinaciones que es la ciudad. Por la calzada de Jesús del Monte, por esta vena de piedra se ha ascendido, ciego de realidad entrañable, hasta que me cogió el torbellino endemoniado de ficciones y la ciudad imaginó los incesantes fantasmas que me esconden. Pero ahora retorna la circulación de la sangre y me vuelvo del cerebro a la entraña, que es donde sucede la muerte, puesto que lo que abruma en ella es lo que pesa, y a medida que me vuelvo más real, el soplo del pánico me purifica. Y sin embargo, aún tiene tiempo la calzada de Jesús del Monte para enseñarme el reverso claro de la muerte, la extraña conciliación de los días de la semana con la eternidad. En el orbe tumultuoso, si bien estático de sus velorios, metido en el oro de su pompa, allí se abren por primera vez mis ojos. De allí me vuelvo al origen.
En cuanto a la resonancia de la obra poética del Liceo, bueno, esa resonancia empezó, desde luego, a tener lugar en nosotros mismos. Para mí es inolvidable la noche que el Liceo empezó a leernos en los altos de Neptuno 308, donde nos reuníamos, Eliseo, Bella, su novia, Fina, hermana de Bella, mi novia entonces, y yo, pequeño grupo de novios y de amigos que se fueron agrupando en un círculo cada vez más amplio y que Agustín Pi llamó el turco sentado. Y en el turco sentado, así le llamábamos en broma a aquellas reuniones, fue donde por primera vez, en el año 47, Eliseo nos dio a conocer las primeras páginas de la Calzada de Jesús del Monte, que nos deslumbraron. Ese deslumbramiento ha continuado y ha seguido surtiendo su efecto fecundo en las nuevas generaciones, desde entonces hasta el triunfo de la Revolución y cada vez más. Yo pienso que se podría hacer incluso un inventario, una lista de poetas cubanos jóvenes que han recibido el influjo del Liceo, en una forma profunda, no en una forma mimética, sino en una forma realmente creadora. Pudiéramos citar el caso de Emilio de Armas, de Raúl Hernández Novás, de Aramis Quintero, de Lorente y de otros jóvenes poetas cubanos. Y yo pienso que en realidad no hay poetas en nuestro país actualmente que de una manera u otra no haya recibido el influjo o por lo menos el estímulo y el desafío que significa la obra del Liceo en cuanto culminación de una forma, de un respeto por la forma, de un culto por la forma, que en definitiva es una forma de la responsabilidad. Yo pienso que el culto del Liceo a la forma poética es su culto a la patria y su culto a los héroes, y que en eso todos tenemos que ser discípulos suyos. Eliseo es el poeta que con su obra, que con su poesía, nos ha ayudado a descubrir mucho más de lo que hemos podido descubrir nosotros con nuestros propios medios, ¿no? Con nuestra propia experiencia en la vida. La obra de Eliseo tiene para mí especialmente esa significación, la significación del descubrimiento, de encontrar otras cosas. Por Eliseo, yo pienso que nos ha ayudado también a descubrir hasta nuestro mismo país, la luz en Cuba, los lugares, que muchas veces ahí precisamente en esa lectura continua y reiterada de la obra de Eliseo, hemos podido ver mejor, hemos podido penetrar mejor. La obra de Eliseo está llena de incisivamente de esos matices, del descubrimiento, de encontrar otras cosas, de encontrar palabras, de encontrar gestos, de encontrar esa intimidad de la familia cubana, en particular de los amigos. Cuando yo era niño, veía las cosas sin velo, tal como son. Y esto era la riqueza de mi vida. A medida que avanzó el tiempo, me di cuenta que las cosas las cubría, o mejor las iba cubriendo un velo. Ese velo es el velo de la costumbre, del hábito. Nos vamos acostumbrando a ver las cosas como suponemos que son. Y entonces en algún momento, gracias a Dios, me vino a la imaginación, a la mente, o percibí más bien este velo. Y me dediqué a quitárselo a las cosas, a verlas como las había visto cuando yo era niño, a ver un gato tal como es, un gato, no lo que suponemos que debe ser un gato, a ver un árbol tal como es y no como suponemos que debe ser un gato. Y ese descubrimiento tan simple es la única razón de ser de la poesía que yo he escrito. Yo he escrito con el ánimo, con la esperanza de que los demás vean las cosas
no a través del velo que les han puesto, sino tal como son, tal como fueron creadas. Hay un motivo dominante en toda la obra de Eliseo Diego, tanto en verso como en prosa, que es el motivo del tiempo. El tiempo y sus consecuencias fundamentales, que son la muerte, por una parte, y por otra, los empeños del hombre por sustraerse a ese devenir, sustraerse él y sustraer las cosas al paso del tiempo. De manera que la poesía en Eliseo Diego ha tratado de cumplir, en cierto modo, la función de la pintura, de la fotografía, del grabado, que es la de detener en el instante lo que es un devenir. Testamento, habiendo llegado al tiempo en que la penumbra ya no me consuela más y me apocan los presagios pequeños, habiendo llegado a este tiempo, y como las heces del café abren de pronto ahora para mí sus redondas bocas amargas, habiendo llegado a este tiempo, y perdida ya toda esperanza de algún merecido ascenso, de ver el manar sereno de la sombra, y no poseyendo más que este tiempo, no poseyendo más, en fin, que mi memoria de las noches y su vibrante delicadeza enorme, no más entre cielo y tierra que mi memoria, que este tiempo decido hacer mi testamento, es este: les dejo el tiempo, todo el tiempo.